Bueno, un poco para entrar en contexto y entender un poco qué función cumple esta herramienta, vamos a mencionar una clasificación de los controles de seguridad, que esta está tomada del Cloud Adoption Framework de Amazon. Hay muchas clasificaciones de controles de seguridad, pero esta nos pareció interesante porque se acerca mucho al entorno que tenemos, que es AWS, ¿no? Entonces tenemos los controles directivos, que son los que definen un poco los lineamientos, ¿sí?, de gobierno. Los controles preventivos, que son aquellos que nos ayudan a proteger nuestros workloads y mitigar amenazas y vulnerabilidades. Los controles detectivos, que son los que están orientados a detectar desvíos en los baselines de seguridad. Y por último, los controles correctivos o responsivos, que tienden a revertir el impacto de un desvío de un desvío del baseline de seguridad. Ahora, estas son definiciones, todo muy lindo, pero cómo esto, digamos, se manifiesta y dónde lo vemos en un entorno como el nuestro, donde usamos infraestructura como código, usamos cloud, pipelines y, bueno, y todo lo que habitualmente tenemos en nuestro día a día. Y acá introducimos un concepto que es el de Policy as a Code. ¿Qué es Policy as a Code? Es un enfoque de gestión de políticas basadas en código, donde en dicho código lo que definimos son las reglas y condiciones que deben cumplir los componentes de infraestructura para ser desplegados. Entonces, lo que vemos acá son que a partir de nuestros controles directivos, ¿sí?, que un ejemplo de control directivo puede ser el estándar de PCI, por ejemplo. A partir de esos controles directivos nosotros construimos nuestra librería de políticas como código y esas políticas las vamos a controlar como controles preventivos en una instancia de Static Policy Check antes de que el componente de infraestructura se despliegue. Por otro lado, las mismas policies vamos a controlarlas como control detectivo a través de un proceso de Dynamic Policy Check, que es una vez que el componente de infraestructura fue desplegado. Y ese mismo control puede disparar una acción de autorremediación. Esto visto como un workflow sería algo así, donde nosotros tenemos nuestro mecanismo de despliegue, que puede ser un pipeline en una herramienta de CI/CD. En ese pipeline aplicamos el Static Policy Check, donde si el recurso falla no se despliega, y si el chequeo pasa, se despliega el componente en el entorno cloud. Ahora, ¿qué pasa si alguien viene y hace un cambio manual? Bueno, para eso tenemos la instancia de Dynamic Policy Check, donde se va a hacer un control de esas policies de seguridad en el entorno cloud. Si pasa, el recurso queda desplegado y si falla, podría disparar la acción de autorremediación. En este último cuadro, ¿no?, que se ve de Dynamic Policy Check, es donde entra a jugar esta herramienta Cloud Custodian, que ahora vamos a mostrarla cómo nos ayudó a implementar este proceso. Vale, gracias. Bueno, Cloud Custodian, ¿qué es? Básicamente es una tool que utilizamos para automatizar los controles de seguridad y nos ayuda a ver cuál es el grado de cumplimiento que tenemos en base a las políticas de seguridad que definimos. ¿Por qué es importante? Bueno, básicamente el 80% de los incidentes de seguridad están relacionados con problemas de configuraciones. Y también nos apoyamos mucho en esta herramienta por algo que se mencionó todo el día acá, que es el tema de la velocidad pomelo, sumada a la velocidad que van modificándose los ataques y las formas en las que nos atacan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acompañar ese avance y esa velocidad? Bueno, un poco a partir de apoyarnos en estos controles automáticos en esta herramienta. Además, esta herramienta nos da algo que está bueno, que es, en Pomelo ya se empezó a utilizar otro cloud provider que no es solamente Amazon. Bueno, esta es una manera de tener desde un lugar centralizado gobernanza sobre los multi-cloud providers que podamos tener. Acá algunas de las definiciones o cuestiones principales que le encontramos a esta herramienta. Tiene varios casos de uso, vamos a mostrarles algunos. La verdad es que tiene un montón. Una es esta que les decía, ¿no?
un lugar centralizado donde poder ver el grado de cumplimiento de las políticas en los diferentes cloud providers. Otra que le encontramos otra beta que nos parece que está muy buena y va más allá del mundo cyber, tiene que ver con lo que es el ahorro de costos. Encontramos que la herramienta es muy buen aliado tanto como para resizar recursos que estén sobredimensionados, apagar recursos fines de semana en entornos de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. También nos permite tener un mapeo de esa normativa PCI compliance a la que nos tenemos que atener. Bueno, esto nos permite tener un mapeo del estado actual de los recursos con cada una de las definiciones que nos baja esas políticas. Solamente para mencionarle algunos, ¿no? Esto es medio básico, pero se los explico porque me parece que les puede ayudar después a entender lo que viene. Algunas de los conceptos básicos que arman una política. El nombre, bastante descriptivo, que es importante porque sería como la ID de los resultados que estas políticas van a tirar. El recurso que es al universo al que se le va a aplicar esta política. Por ejemplo, EC2, S3, etc. O sea, eso nos define el primer conjunto de datos sobre el que vamos a actuar. La descripción, que no tendría mucho sentido en la herramienta en sí, pero está muy bueno porque como esto es todo como código, es básicamente la documentación para cualquier persona que vaya al repo y pueda entender de qué se trata la política. El modo en que se ejecuta la política hay un montón y ese montón además cambia por cada cloud provider. Tres muy rápidos y básicos que les digo es modo pool, que es si ustedes agarran e instalan el paquete Python en su máquina, es en una CLI, ese es el modo pool. O sea, su máquina se conecta contra la API de AWS, aplica el filtro y les trae los resultados. Modo periódico está muy bueno porque genera una lambda, todo transparente a nosotros, encapsula en la lambda todos los paquetes Python que se necesita para correr Cloud Custodian y embebe la política ahí adentro. Y además, apoyándose en Event Bridge, te permite cronear la ejecución de esa lambda dejando los resultados en el lugar que después vamos a ver vos definas. Y modo CloudTrail, que es básicamente lo mismo, una lambda, pero esa lambda la triggerea en base a un evento que vos definas de CloudTrail, ¿sí? Filtros. Habíamos hablado, por ejemplo, recursos de tipo S3. Ahí tenemos un universo que serían... esa política nos devolvería todos los buckets de una cuenta. En los filtros empiezo a jugar y me empiezo a quedar con subconjuntos. Por ejemplo, todos los buckets que no tengan encripción habilitada. Y si además vamos al último que es acciones, ahí puedo a ese subconjunto que me quedé hacer diferentes operatorias. Por ejemplo, habilitar la encripción, habilitar tal cosa, ponerle un tag, eliminar el bucket, lo que fuere. Arquitectura. Arquitectura, en realidad no hay una arquitectura para usar la tool, porque como les dije, la podría ejecutar una persona desde su máquina. Esta es una arquitectura que les compartimos que nos hizo sentido a nosotros y que por ahora cumple con los casos de uso que tenemos. Básicamente, la CLI la reemplazamos por un cron job en un clúster de Kubernetes, ¿sí? Y lo que hace es todos los resultados que ejecuta Cloud Custodian, ya sea en modo en el cron job o en las lambdas, lo estamos dejando en un único bucket en la cuenta de seguridad centralizado. ¿Por qué? Porque en la cuenta de seguridad tenemos ciertas cuestiones y configuraciones particulares para asegurarnos que esos resultados de las políticas estén resguardados. Después, básicamente, cada nuevo evento de llegada de un resultado de ejecución de política triggerea una lambda que agarra eso, lo parsea, normaliza, le agrega metadata al evento y lo inserta tanto en el SIEM como en una tabla Dynamo para posterior análisis. Y acá les comento un dato importante. Algo que la tool no tiene es una manera out of the box de poder explotar la información. Es algo faltante, con lo cual quienes adopten esta tool tienen que desarrollar toda la parte de poder consumir y explotar esa info. Y acá la manera en que nosotros organizamos también la librería de políticas, lo mismo. Una estructura jerárquica, policies, cuentas y regiones, básicamente dejando el archivito YAML de la política en cada una de esas carpetas. Podemos hacer que esa política se enfuerce en todas las cuentas, en alguna cuenta en todas las regiones o en alguna región específica de esa cuenta. Bueno, Pablo. Bueno, la idea es mostrarle cómo se construye una política. En este caso es una política detectiva. Solamente vamos a buscar los recursos que cumplen con las condiciones que declaramos en esa política. En este caso el ejemplo es de un clúster que no tiene el login habilitado. Imagínense que nosotros tenemos una policy que nos dice todos los clústeres EKS que se desplieguen
tienen que tener el login de control plane habilitado, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a ir a buscar todos los recursos de este tipo que no tienen, que no cumplen con esa condición, a través del filtro como se ve en la imagen. Básicamente, una vez que construimos esta política, tenía el control al revés. Ahí está. Bueno, una vez que construimos la política, la forma de ejecutarla es de esa manera, ¿no? Le pasamos como parámetro a custodian donde tenemos esa política definida, ¿no? Esa es nuestra política como código. Y la herramienta, luego de correr, va a generar un resultado donde me va a traer todos esos recursos que machearon con esa policy. Y bueno, en la imagen se ve que en este caso el cluster login enable está en false. Y abajo no me está diciendo con qué parámetro de ese filtro que yo declaré macheó esta política. Bueno, ahora vamos un paso más allá. Ahora detectamos algo que no está compliance con lo que definimos y queremos que la herramienta tome alguna acción en forma automática. Ahí tenemos, no sé, yo puse 2 escenarios, podrían ser otros. ¿Cómo remediamos esa situación? Borrando el recurso que no está compliance, modificándolo, etc. Ahí en el ejemplo, que es algo que viene después en el slide siguiente, básicamente, fíjense que dice modo tipo CloudTrail. O sea, cada vez que haya en CloudTrail un evento de tipo run instance y a ese conjunto le encuentro un subconjunto de que no tenga el tag que se llame creator name, básicamente le va a pedir que tome una acción de auto-taguear ese recurso, ¿sí? Agregándole el creator name y agregándole el creator ID, cuyo valor va a ser el principal ID. Y ahí es un poco, me apuro acá. Ahí ven, generó una lambda donde encapsuló todo el código de la política, ¿sí? Ahí pueden ver en Event Bridge que básicamente le dice cuando haya un tipo de ese evento, ejecuta la lambda. Les recuerdo ahí que la política tenía que ser que no tenga el tag. Paso siguiente, creé una máquina, todo next, 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 y no me dio ni tiempo a tomar la captura antes que le agregue los 2 tags que ven ahí. Y ahí les muestro básicamente en el log group de la lambda cómo el tipo detectó la instancia, vio que le faltaba el filtro y aplicó la política agregándole los 2 tags. ¿Sí? Así que bueno, eso sería para una acción correctiva bastante simple. Y este es otro caso de uso que nos parece que está muy bueno y no solo nos sirve a nosotros desde seguridad, que es la parte de inventario. El gran desafío de esto es cómo tener un inventario que sea dinámico y que se mantenga actualizado. Así que el ejemplo es bastante parecido al anterior. Se define un recurso que queremos inventariar, en este caso EC2. No le ponemos filtros, o sea que nos va a traer todo el universo de instancias. Y básicamente lo que hacemos ahí es decirle que el resultado de esa política cada vez que se ejecute lo deje en un bucket en especial. Y en el slide siguiente, básicamente lo que hacemos ahí es hacer un query en Sumo, que es nuestro SIEM, donde estamos trayendo, acá, bueno, no sé si se llega a ver, pero con un filtro sobre la instancia que creamos, información específica sobre el volumen EBS, podría ser cualquier cosa que les devuelva la API de AWS, tiene los tags, tiene absolutamente todo. Y ahí un widget de, nada, creamos para saber cómo están distribuidos los runtime por lambdas, que se los agregamos ahí como para que vean que pueden hacer la información que se les ocurra. Así que está bastante bueno. Un punto importante acá, la herramienta trae como un subset de tools para extenderla. Una de ellas se llama C7N.org y se suele utilizar para cuando ustedes tienen entornos multicuenta o múltiples proyectos en GCP, lo que fuere. Básicamente, en el caso de AWS, te da un script, se conecta contra Organizations, se baja la configuración y vos podés definir en ese YAML tus cuentas, tus regiones que querés de esas cuentas que el tipo recorra, qué roles querés que use para cada cuenta, tenés variables que podés utilizar, podés taguear, por ejemplo, estas son mis cuentas PCI, que están compliant PCI, estas son mis cuentas de desarrollo, stage, etcétera, y hasta después podés hacer que tales políticas se ejecuten contra las cuentas de CDE, contra las cuentas de desarrollo, lo que fuere. Así que hay muchas más, pero se los mencionamos porque rara vez vimos esta tool usada en un entorno con una única cuenta. Bueno, hay uno de los features interesantes que tiene la herramienta, es el de Cost Management, y que bueno, está orientado a optimizar los costos de la factura, digamos, de nuestro cloud provider. Y básicamente existen filtros de 3 tipos. Unos orientados a apagar los recursos fuera del horario del business hour, digamos. Otros filtros asociados a
dimensionar recursos que fueron sobredimensionados, y esto es un poco basado en las métricas de utilización en un periodo de tiempo. Y por último, en eliminar recursos que no son utilizados en un determinado periodo de tiempo. Digamos, hay muchas soluciones que ofrecen este tipo de funcionalidades, pero con Cloud Custodian, acá mostramos un ejemplo, con unas pocas líneas ya se pueden implementar estos controles y, como mencionaba Gus, a partir de esta política, Cloud Custodian va a construir todas las lambdas y todos los triggers necesarios en las cuentas de AWS como para que se cumpla con este control, digamos. En el primer caso, bueno, son dos policies, una que apaga las máquinas a las 19 horas todos los días y la contraparte abajo de que las enciende todos los días a las 7 de la mañana. La otra política que está al lado es la de que resizea máquinas que que tuvieron un consumo durante los últimos 14 días de menos del 3% de CPU, y la última política muestra cómo terminar con instancias que no fueron utilizadas durante los últimos 30 días. Y además lo que se puede hacer también es notificar al owner de esas máquinas. Esto, digamos, hay muchas formas de construir estas políticas. También se podría hacer que en vez de apagar esas máquinas, que en vez de eliminar esas máquinas, envíe una notificación advirtiendo que se van a eliminar en 15 días, por ejemplo. Este es un feature muy interesante. Y por último, lo que queríamos contarles es cómo utilizamos Cloud Custodian, extendimos las funcionalidades de Cloud Custodian para resolver un problema, un proyecto que tenemos actualmente en el área de seguridad, que es crear algún mecanismo, alguna solución para garantizar el principio del mínimo privilegio. Esto en términos de AWS sería: un rol tiene asignadas políticas que le dan permisos a ciertos recursos, ¿sí? Y esos recursos son utilizados o no. Entonces, lo que nosotros queríamos analizar era de todos los servicios que tiene permitidos un rol, cuáles fueron utilizados, por ejemplo, en los últimos 90 días. Y los que no fueron utilizados en los últimos 90 días, en principio, podríamos asumir que el rol no los necesita y podríamos tomar una acción en consecuencia. Para hacer este tipo, por supuesto que todo esto, la idea es hacerlo de manera automatizada, porque son muchos roles, muchos permisos, muchos servicios en el entorno cloud, en muchas cuentas, sería imposible hacerlo a mano. Entonces la idea es crear una solución para automatizar este proceso de control. Hay algunas soluciones en el mercado proyectos open source que realizan esto y que todas se basan en la información que provee AWS a partir de su API de YAML Access Advisor. Una de las soluciones conocidas es Saltbark y otra es RepoKit, que es un proyecto de Netflix que hace todo esto que yo les conté de forma automatizada. Nosotros íbamos a implementar esa solución, pero cuando pensamos un poco dijimos, ya tenemos Cloud Custodian que nos está barriendo información y nos está analizando todas las cuentas. ¿Por qué no buscamos la forma de hacerlo con Cloud Custodian? Primero busquemos si tiene algún filtro, algún recurso, Cloud Custodian que nos pueda resolver este problema. Y lo que encontramos es que existe un filtro de Cloud Custodian ya, digamos, disponible, pero que no nos traía la información que nosotros necesitábamos porque nos traía solamente los roles. O sea, el filtro básicamente es tráeme todos los roles que no utilizaron un servicio en los últimos días. Y bueno, Cloud Custodian nos traía todos los roles. Con eso no era suficiente información como para que nosotros hagamos el análisis, porque lo que nosotros queríamos era tener todos los roles, los servicios que tiene permitidos esos roles y cuándo fueron utilizados. Y a partir de ahí nosotros podamos analizar esa información. Lo bueno es que, como esta es una herramienta hecha en Python, pudimos modificar el módulo donde están programados todos los recursos de YAML y todos los filtros, y pudimos crear un filtro nuevo que se llama Usage2, que al ejecutarlo nos trae toda esa información que nosotros queremos. Entonces, básicamente, una vez de ejecutar ese filtro custom que creamos,
Luego construimos una lambda que analiza toda esa información y nos empieza a generar un reporte resumido con el análisis que nosotros queríamos, que era cuáles son los servicios que no usan un rol en los últimos 90 días. Básicamente este es como un prototipo, porque la idea es hacer una automation que pueda tomar alguna acción con esa información. Y bueno, este era el último caso de uso que queríamos mostrarles de Cloud Custodian y acá finaliza nuestra charla.